Y ahora les hablamos de otro asunto, y es que en Europa se han registrado 14 casos de botulismo de diferentes países, Alemania, Suiza y Austria. 14 pacientes que padecen esta afección que afecta principalmente a los nervios del organismo, y todos ellos tienen un denominador común, y es que se habían operado en Turquía para adelgazar. Vamos a hablar sobre este asunto con Francisco Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar por el principio, vamos a aclarar de una manera sencilla y breve qué es exactamente el botulismo. ¿Qué les ha ocurrido a estos 14 pacientes? Pues el botulismo es una toxina que produce una bacteria anaerobia, Clostridium botulinum, que es una sustancia, un producto muy tóxico para el sistema nervioso. Y entonces, bueno, pues realmente es una infección muy grave y potencialmente letal. Lo raro es que, bueno, las infecciones relacionadas con la actividad sanitaria, con la asistencia médica, son frecuentes, las infecciones postquirúrgicas. Lo raro y lo excepcional es que sea en concreto por esta bacteria, que no tanto la bacteria, sino como la toxina que produce, la toxina botulínica. En este caso, el Centro Europeo para Control y Prevención de Enfermedades es el que ha registrado estos 14 casos, ninguno en España, son 12 casos en Alemania, uno en Austria y otro en Suiza, pero tienen ese denominador común, todos se habían operado, en este caso de una intervención para tratar de adelgazar en Turquía. ¿Puede tener unos riesgos añadidos o hacer este tipo de operaciones estéticas fuera de nuestro país? Yo creo que efectivamente, quiero decir, el principal mensaje que nos queremos dar es casi anecdótico, el hecho de que sea por un tipo de bacteria u otra. Ya digo que las infecciones relacionadas con los actos sanitarios son relativamente frecuentes, pero bueno, siempre cuando se hacen unas condiciones controladas, la seguridad es mucho mayor, la incidencia es mucho menor, la gravedad de las situaciones es mucho menor también. Entonces yo creo que el principal mensaje es ese, es decir, que cuando recurrimos a algún tipo de centro sanitario siempre debemos intentar procurar que sea con las mayores garantías posibles. Entonces muchas veces, bueno, pues si se me permite el aforismo popular, ¿no? Lo barato sale caro, ¿no? En muchas ocasiones pues se recurre a buscando precios bajos, a otro tipo de centros en países, bueno, los sanitarios no son los mismos y los riesgos, lógicamente, en este sentido se incrementan. Entonces yo creo que es con lo que nos debemos quedar fundamentalmente, ¿no? Que es muy importante a la hora de seleccionar dónde vamos a ser tratados, dónde queremos que se nos trate, pues que se nos ofrezcan las mayores garantías sanitarias posibles. Esto lo vemos reiteradamente en las consultas de pacientes, bueno, pues que han optado o por centros sanitarios, incluso en nuestro país, que bueno, está todo mucho más controlado, como decimos, pero también fuera de nuestro país es relativamente frecuente ese turismo sanitario que realmente luego tiene unas consecuencias que bueno, tiene un impacto importante en la salud y que realmente se debe prevenir siempre intentando buscar esas mejores garantías en la atención que se va a recibir. ¿Cuáles son las principales consecuencias del botulismo y a qué puede deberse? ¿A una mala praxis, a una infección simplemente derivada de la propia operación? Pues probablemente alguna contaminación de algún tipo de algunos productos que se han utilizado durante el proceso quirúrgico de intervención o en la fisioterapia o cualquier tipo de compuesto que se haya utilizado que haya estado contaminado por la bacteria, que como digo, lo que mata realmente no es la bacteria, es la toxina que produce la bacteria. Entonces produce la muerte pues, por parálisis neurológica, que lleva a la muerte, a la parálisis respiratoria y a la muerte de la persona afectada por un bloqueo neurológico masivo. Como decíamos, no hay ningún caso en España, hay 12 casos en Alemania, uno en Austria y otro en Suiza, afortunadamente. Si estas personas se hubieran operado en su propio país, es decir, si se hubieran operado en Alemania o en Suiza, las consecuencias se podrían haber atajado, porque entiendo que si se van a operar a Turquía tendrán que estar unos días de posoperatorio, digamos. Sí, pues normalmente este tipo de clínicas, las intervenciones se hacen, bueno, pues planteando cada vez en cirugía además se tiende más a cortar los ingresos hospitalarios, a restringirlo a lo imprescindible, ¿no? También incluso por la propia seguridad del paciente, porque el entorno sanitario pues tampoco está exento de lo que decíamos antes, ¿no? De las infecciones nosocomiales que llamamos, las infecciones que se producen en ese entorno médico. Y entonces, bueno, pues es cierto que probablemente el hecho de, además, una vez realizada la intervención, viajar probablemente afectado ya por esa toxina, pues probablemente haya diferido la detección del problema cuando el paciente empieza con síntomas y probablemente, bueno, pues las consecuencias hayan sido más graves.
Estamos hablando además de una intervención seria, de una intervención importante, porque es cierto que Turquía es principalmente conocido por operar en este caso pues la caída de cabello, pero estamos viendo que se están realizando y se están poniendo cada vez más en auge otro tipo de intervenciones que son mucho más complejas y que pueden tener unas consecuencias más graves para la salud. Sí, efectivamente, que realmente, bueno, al final la sanidad desgraciadamente tiene su parte de mercantilización y como vemos, ¿no?, por este tipo de prácticas y por este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues este tipo de turismo sanitario, cuando se ve un posible nicho de atracción para personas que van a recurrir, bueno, pues atraídas por esos bajos precios también, pues entonces de alguna forma se fomenta el que haya no solamente una determinado tipo de cirugía, sino todo tipo de oferta de servicios estéticos y médicos que puedan ser atractivos para las personas y en este sentido, claro, pues lógicamente, digamos, ampliar un poco mercado. Pero sí que, como digo, insistiendo mucho, tenemos que tener esa alerta, siempre esa prudencia, ese sentido común de que realmente lo que debemos procurar fundamentalmente cuando buscamos una atención sanitaria es contar con las mayores garantías, por una parte, en cuanto a recursos materiales, por supuesto, y a la calidad de los recursos que se proveen, pero también a la cualificación de los profesionales. Eso es algo fundamental, a la competencia profesional de quien va a realizar el acto médico.